para la parte B del ejercicio número 3, miren que todo se ha reducido, después de la explicación, a reemplazar en fórmulas. Ustedes ya van teniendo allí cuáles son las fórmulas que necesitan. Bien, se tiene que tener en cuenta que cuando se tiene un circuito como el que se representa acá, que se llama un circuito de tipo RL, porque se tiene un resistor y un inductor, una resistencia y una bobina, la FEM inducida en ese circuito, naturalmente solamente cuando hay variación de corriente tenemos FEM inducida, viene dada por esta fórmula. Si me preguntan la magnitud de la FEM inducida, coloco valor absoluto. Viene dado por la multiplicación entre la inductancia y la variación con respecto al tiempo de la corriente, donde esa inductancia es una propiedad del inductor, es una propiedad de la bobina que tiene que ver con el número de vueltas, con el flujo magnético que esté atravesando en un tiempo dado y con la corriente en dicho tiempo. Depende de la corriente que atraviese la bobina, asimismo va a ser su inductancia. Así que la idea acá, miren que depende de la derivada con respecto al tiempo. Eso nos da una idea de que para resolver este problema hay que solucionar una ecuación diferencial. Ya vamos a ver cuál es la fórmula final, pero hay que caracterizar la corriente con el tiempo para yo saber su derivada. En el ejercicio B, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo la corriente para un tiempo dado. Como ya es una corriente que depende del tiempo, entonces me la están pidiendo para este tiempo. Así que yo necesito calcular una función de la corriente que dependa del tiempo, como variable independiente. ¿Qué me dicen acá? Después de cerrar el interruptor. Esto es simplemente información para decir que cuando hay corriente, pero después de cerrar el interruptor. Entonces, apenas aparece corriente en el sistema, la corriente varía y esa variación de corriente me induce una FEM, porque me induce una variación del flujo magnético a través de la bobina. Utilizando la regla de las mallas de Kirchhoff, se puede mostrar que la fórmula para los voltajes a través de este circuito es la que tenemos acá. Y solucionando esta ecuación diferencial, no es una ecuación algebraica porque no me aparece solo la corriente, sino que me aparece la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Solucionándola, me dan esta fórmula. Ya la fórmula para la corriente dependiendo del tiempo. Esta es la fórmula que ustedes tienen que utilizar. Depende de la FEM, depende de la resistencia y depende de la inductancia. De la FEM, de la resistencia y de la inductancia. Miremos qué me da el ejercicio. El ejercicio me da la resistencia en ohmios, unidades del sistema internacional. Me dan, perdón, no depende de la FEM. Es que aquí en esta bibliografía utilizan esta notación, pero esta es la fuente. De hecho, aquí para FEM utilizan el subíndice L, ¿vale? Entonces, qué pena, les había dicho FEM, pero no, depende de la fuente. Miren que acá se utiliza la letra griega epsilon para la fuente, sin subíndice. Entonces, a priori el problema me la está dando. Me está dando en voltios, también unidades del sistema internacional. Y me dan el tiempo. Entonces, si miramos la fórmula, fuente, resistencia, resistencia, inductancia, tiempo. La inductancia la obtuvieron ustedes del ejercicio anterior, que fue la que se calculó acá. ¿Vale? Por eso en el enunciado del ejercicio dice que el solenoide del inciso anterior, del literal anterior, se conecta ahora y para formar un circuito RL. Entonces se tiene todo. Simplemente reemplazar en esta fórmula teniendo en cuenta que aquí aparece la función exponencial. Así que el mayor problema, el mayor inconveniente, entre comillas, sería cómo expresar en una calculadora la función exponencial. Ustedes se pueden ayudar también de aquellas aplicaciones, aquellos programas de, por ejemplo, como GeoGebra, de cálculos matemáticos como Symbolab, donde ustedes ya tienen inclusive la función exponencial. Simplemente introducir los datos en un cuadro. Y ya con ello ustedes tendrían para cualquier tiempo la expresión de la corriente. El problema me la pide para, la tarea me la pide para 0,2 segundos. Entonces ya sería reemplazar donde aparece el tiempo acá, 0,2 segundos. Importante, por favor, esta es notación de función.
Entonces aquí no hay que multiplicar corriente por tiempo, porque corriente es la incógnita. Lo que ustedes deben calcular es corriente, esto es lo que significa esta notación, para los 2 segundos, a que es igual. Donde sí se debe reemplazar el tiempo es acá, a la derecha de la igualdad, ¿vale? Pero puede generar confusión si no se está de pronto muy atento el hecho de que tengamos una T entre paréntesis acá, pero es la notación, porque es el resultado de aquí, de esta ecuación diferencial, obtenemos como resultado una función del tiempo. Exactamente, esto es para el paso B. Para el paso B piden la corriente para un tiempo dado. Esto sería para la pregunta número B. Listo, tienen la fórmula, ya vamos a ver un ejemplo. Pero resulta que para la tercera parte ustedes necesitan otra cosa. Ustedes necesitan calcular